Polígrafo de la Estrella de Panamá. Es un placer darle la bienvenida al Polígrafo de la Estrella de Panamá. Esta servidora hoy va a conversar con el señor Óscar Ramírez. Él es el coordinador del estudio de factibilidad de este megaproyecto que se trata del tren Panamá-David, a quien le doy la más cordial bienvenida y también le agradezco mucho la disponibilidad. Don Óscar, muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Bueno, finalmente se reveló el estudio, aunque han revelado la parte de la nota periodística realmente, don Óscar, pero no hemos visto el estudio. ¿Por qué no se publicó? Sí, vamos a explicar. En primer lugar, este estudio es una de las 22 iniciativas de colaboración que se firmaron entre los gobiernos de Panamá y la República Popular China en el marco de las nuevas relaciones diplomáticas entre Panamá y China. Este estudio de factibilidad se lleva elaborando 15 meses, ¿verdad? Y justamente el pasado viernes lo acabamos de recibir por parte del gobierno de China en un acto que se celebró en la Feria Internacional de David. Son 18 cajas de documentos que yo estoy empezando a abrir y a identificar a objeto de sacar un resumen ejecutivo que va a ser compartido totalmente, subido a los sitios web para que la gente tenga la información del proyecto. No podemos sacar toda la información que está ahí, tengo que ordenarla y estamos en ese proceso en este momento. Yo entiendo que serían contadas las personas que se pongan a leer las 18 cajas, eso dice usted, de documentos. Pero lo más acertado me parece que es publicarlas, aunque ustedes otorguen un resumen ejecutivo, ¿no? Voy a explicar lo siguiente, porque dentro de este proceso que ha sido sumamente transparente desde el punto de vista de la responsabilidad que tiene nuestro país, aunque el proyecto de estudio de factibilidad haya sido ejecutado con fondos no reembolsables por el gobierno de China, nosotros tenemos la responsabilidad de asegurarnos de que el estudio que estamos recibiendo es un estudio que atiende nuestras necesidades y efectivamente refleja realidades de nuestro país. Así que yo parto por ahí, ¿verdad? Han sido 15 meses de este proceso que le puedo explicar en mayor detalle. En este momento, nosotros hemos hecho ya desde hace más de 6 meses un concurso de precios con 5 empresas internacionales. Nippon Koi de Japón, Ayesa de España, tenemos a Aegis de Francia, tenemos a Sistra, tenemos a TY-Lin de los Estados Unidos. Estas empresas las estamos contratando, una de ellas, para que haga la revisión del estudio por parte de un panel de expertos de empresas con una gran experiencia en diseño y construcción de ferrocarriles. ¿Eso cómo lo van a contratar? ¿Por licitación? No, eso es invitación directa porque el valor de ese concurso de precios es relativamente bajo. ¿Cuánto vale? Bueno, anda alrededor todavía estamos en evaluación, debe andar alrededor de 60 a 100 mil dólares. 60.000 a 100.000 dólares. Pero entonces usted le va a decir a una empresa que lo haga, ¿o cómo se va a seleccionar esta empresa, la del estudio? No, la empresa que va a revisar el estudio fue objeto de una presentación de propuestas basado en unos términos de referencia. Claro, pero ¿cómo se elige a esta empresa entonces? Por valor, primero, por el valor de su oferta y también por el contenido, la experiencia y la oferta de ellos en la revisión de este estudio. ¿Pero ustedes decidirán eso? Claro. El equipo de... Sí, tenemos un equipo de trabajo. Del gobierno. Ahora, las primeras impresiones de este estudio, yo sé que usted no ha leído toda la información. Pero sí he estado al tanto de esto por 15 meses. Exacto. Sí. Usted es una persona que ha tenido mucho tiempo en el estudio. A mí me gustaría que me explique por qué este tren es importante para Panamá, no para los chinos, para Panamá. Sí, yo parto por decir que si efectivamente el gobierno de Panamá accedió a que se hiciera este estudio primero es porque había una oportunidad de realizar el estudio con fondos no responsables, pero más importante de eso es porque se entiende que este proyecto es importante. Entonces voy yo a explicar algunos puntos de vista. En primer lugar, ¿verdad? Estamos hablando de un mejoramiento de nuestro sistema de comunicación y conectividad terrestre. Por muchos años, y usted puede ver las grandes inversiones, le voy a dar algunos argumentos, ¿verdad? Aquí se han hecho inversiones millonarias y las cuales yo he estado de acuerdo que ha sido parte del esfuerzo de distintos gobiernos
por resolver temas en las ciudades capital, en la ciudad de Panamá y la ciudad de Colón. Se han invertido miles de millones de dólares en infraestructuras viales, en infraestructuras de puentes, en pasos elevados, en líneas del metro. Estamos a punto de iniciar un cuarto puente sobre el canal, una línea 3 para conectar. Ahora, debemos empezar por preguntarnos por qué hemos tenido que hacer esto. ¿Por qué lo hemos tenido? Para resolver problemas básicos de la población. ¿De qué población? De la ciudad de Panamá y Colón. Ahora le comento lo siguiente. Y hay que hablar con hechos, ¿verdad? Estos no son discursos y le voy a compartir algo que he dicho por ahí en otras ocasiones. Entre las ciudades de Panamá y Colón tenemos el 60% de la población. 60% de la población ocupando solamente 22% de la superficie terrestre de Panamá. Sin embargo, en estas dos ciudades se produce el 85% del Producto Interno Bruto, en estas dos ciudades. Sí. En el resto del país está concentrado 78% de la superficie. Solamente vive el 40% de la población y genera de Producto Interno Bruto el 15%. De ese 15%, solamente 6% lo aporta Chiriquí. De ese 15%, solamente 1% es del sector agrícola. ¿Y qué me quiere 1%. decir con eso? ¿Qué le quiero decir eso? Que hay un desbalance en nuestra estrategia de país, en dónde están nuestros problemas y en temas de detectar cuáles son nuestras soluciones. Le digo lo siguiente. Para ir al cambio. ¿Podemos nosotros sostener en la ciudad de Panamá, seguir ensanchando calles, construyendo puentes a través del canal y construyendo líneas del metro para poder atender la concentración de población en nuestro país? Yo le pregunto. No podemos. ¿Eso lo va a resolver No el tren? podemos. Por supuesto que sí. Por supuesto Déjeme que hacer sí. una pausa y regresamos Sí, claro. enseguida. Muy bien. Vamos a volver con más del polígrafo, vamos a entrar en otros temas del tren, a profundizar realmente por qué es la importancia y para poder tratar de solventar las dudas de la audiencia, si esto es realmente un asunto que le conviene más al país, al gigante asiático o a nuestro país. Una pausa. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Don Oscar, al día hay 3 vuelos de Panamá a Chiriquí. Además, van llenos, pero no regresan llenos, ¿sí? Además de eso, estos vuelos llevan en promedio a 100 personas, lo que quiere decir que la demanda para ir a Chiriquí en cualquiera de las vías, porque también se puede utilizar carro, prácticamente puede ser que está satisfecha, ¿ya? Entonces, lo que preocupa a los economistas son 2 cosas. La viabilidad de esto, el precio que tiene, porque son $4,100, y ahorita quiero hablar en este segmento de esto, perdón, millones de dólares. Sí. O sea, ¿no? Ya lo hubiéramos hecho 400, ¿no? Y además a mí me preocupa otra cosa que es, y me gustaría empezar por la última, yo respeto inmensamente al embajador de China, inmensamente al país de China, pero para mí hay un entreguismo por parte del gobierno a las necesidades chinas y no lo veo bien. O sea, primero somos panameños y debemos de ver por nuestras necesidades, por nuestras conveniencias. ¿Qué tiene que decir de lo último para empezar con todas? Yo realmente del comentario suyo muy particular del entreguismo de Panamá a China, pues yo no comparto eso. O sea, es un tema de opiniones y depende del ángulo de que uno vea esto. ¿En qué consiste el entreguismo de Panamá a China? A ver, le voy a dar un ejemplo. El estudio, en la nota de prensa, vea usted, sí. El estudio se enmarca en la iniciativa Franja y Ruta, cuyo principal objetivo es la integración comercial de los pueblos. ¿Quién es Franja y Ruta? Los chinos. Sí, está bien, pero yo le digo lo siguiente, mire. Y tenemos que, obviamente, tenemos que empezar a enmarcar esto en las verdaderas necesidades de nuestro país, en la estrategia que nosotros podamos implementar para beneficio de nuestro país. Pero esa estrategia sí, todavía no está enmarcada en ninguna. Ahora yo le pregunto lo siguiente. Yo empecé por explicar el gran problema que tenemos concentrado en las ciudades de Panamá, y no terminé, en las ciudades de Panamá y Colón. Cuando usted ve que el 15% del Producto Interno Bruto solamente se produce en el interior,
6% en Chiriquí y 1% en el sector agrícola. ¿Qué nos dice eso a nosotros? Que tenemos que descentralizar el gobierno y que tenemos que lograr otro tipo de factores de desarrollo, no que tenemos que hacer reformular, tenemos que reformular. Nosotros tenemos que llevar desarrollo al interior del país. La única manera de que usted empiece, porque esa es la herida que está sangrando, y si nosotros vemos el problema a largo plazo, lo primero que tenemos que hacer es detener el sangrado. ¿De qué manera yo incentivo a una persona que vive en Parita o en La Pintada para que no migre a la ciudad de Panamá? Yo tengo que darle. Pero don Oscar, no, es que yo tengo que llegar, no podemos... voy a comentar una cosa, el tiempo del programa es corto. Bueno, pero es que yo tengo que elaborar porque de lo contrario, si vemos el tren como un elemento aislado de nuestro sistema, definitivamente que nadie, ningún país puede justificar una inversión de esa naturaleza como un elemento aislado que no pertenece a un sistema. Vamos a hablar de números. Integrado. Así que tenemos que verlo de esa manera. Vamos a hablar de números. Sí. Vale 4.100 millones de dólares. Okay. ¿Por qué el país necesita invertir en eso antes que en otras cosas? Bien, nadie todavía ha dicho que tiene que invertir primero en el tren. Yo pienso que pero es un asunto, ya hay un estudio de factibilidad, hay una contratación de una considerable suma de dinero a una empresa que va a hacer el estudio. ¿Por qué haríamos el estudio todo está eso? hecho, el estudio está hecho. Bueno, que va a ser una evaluación del estudio, y que debe ser hecho por responsabilidad y transparencia. Pero ¿por qué es prioridad? Pero en todo caso, si nosotros tratamos de justificar 4.100 millones de dólares que tendríamos que invertir en un tren para que traiga gente de Chiriquí a Panamá y los devuelva en la tarde, definitivamente que eso es una locura. Eso no se puede justificar. En temas de prioridades, nadie ha dicho que aquí vamos a empezar a construir un tren el día de mañana. Nosotros tenemos que hablar de agua potable para la población de la ciudad de Panamá nuevamente y agua para poder operar el canal, porque el canal es agua y necesita agua y si no garantizamos eso, el canal va a tener... Entonces, que nadie ha dicho ¿qué me quiere decir con eso? O sea, el tren es un estudio que se ha hecho y es un instrumento a ser evaluado por la administración de gobierno que venga a efectos de determinar y decidir si realmente el país lo requiere, lo necesita. Una pregunta. O sea, ¿en este gobierno se van a tomar algún otro tipo de determinaciones importantes con este proyecto? Yo no lo veo. O sea, ¿por qué razón? Le explico. Nosotros ahorita acabamos de recibir el estudio. Sí. Nosotros lo vamos a revisar. Aparte de las revisiones que ya hemos hecho internamente, lo vamos a revisar por un panel de expertos por responsabilidad que nos va a llevar a abril o mayo. Nadie va a implementar una acción a fines esta es mi opinión, de este gobierno para amarrar una decisión que para nosotros no es una decisión de una administración, es una decisión de país. Ahora, don Oscar, usted con mucho respeto me dice, esta es mi opinión, pero esa es la opinión del presidente también. Bueno, eso usted tiene que preguntárselo a él. Es que mire, don Oscar. Porque yo le digo, yo soy, y aquí tengo que decir lo siguiente, mire. Yo soy una persona que acepté desde el punto de vista técnico coordinar el proyecto. Sí. Yo creo en el proyecto. Si usted me pregunta a mí, Oscar Ramírez, yo creo en el proyecto. Y yo estoy preparado para defender el proyecto, ¿verdad? Las decisiones políticas realmente no es lo que determina no mi es función. Fuerte, es que no determina y no es mi función en esto. Lo que sí le digo es lo siguiente. A pesar de todas las opiniones adversas de un producto que ni siquiera se conoce todavía, a pesar de todas esas opiniones, el presidente y el equipo de gobierno ha tenido la visión de aprovechar una oportunidad para tener en sus manos un estudio que nos dé información a nosotros para empezar a analizar este tema. Bueno, me encanta que me diga eso porque así voy a poder echarle las preguntas y que me eche unas buenas respuestas y eso me fascina. Vamos a hacer cuentas, don Oscar. 4.100 millones de dólares valdría esto. Más aparte, ya tenemos una deuda en proyectos de llave en mano, que se les conoce, y que debemos de pagar otros 4.000 y pico millones de dólares, sin contar pues algunas otras infraestructuras que se están haciendo por el país. Solamente digamos que al gobierno del señor Juan Carlos Varela, este es un asunto hipotético, se le ocurre decir, va el tren, vamos a ponerlo así, tendríamos que pagar prácticamente, ¿qué será?
casi 10.000 millones de dólares, que involucra la mitad de nuestro presupuesto nacional en deuda. Y eso es realmente preocupante para los ciudadanos como yo, que tratamos de ganar nuestro dinero honradamente. Sí, le explico lo siguiente, para que se ubique dentro de los tiempos. La construcción de este proyecto toma alrededor de 6 años. Pero es deuda, igual la voy a pagar. No importa. No, antes, no, pero es importante en elaborar la respuesta que usted necesita. Este proyecto tiene un periodo de construcción de 6 años. Antes de iniciar construcción, ese proyecto tiene que empezar primero, si se aprobara, primero por la revisión de expertos que yo le estoy hablando. Segundo, es un estudio de factibilidad. Ese estudio de factibilidad se tiene que convertir en un documento que pudiera ser utilizado como base en una licitación de acuerdo a las leyes de nuestro país. Vamos a empezar por ahí. Tiene que haber una etapa de diseño antes de empezar la construcción. O sea, este no es un proyecto que se prevé ni físicamente, Adela, se podría realizar mañana ni dentro de 2 años. Ese es un proyecto que tendría que... ¿Y en cuántos años se va a pagar eso? Bueno, el análisis financiero, la estrategia, si el país decide que esto es importante, entonces tiene que haber un modelo financiero a efectos de estrategia para hacerle frente a este proyecto. ¿Cómo se ha hecho? ¿Cómo se financió la línea del Metro 1? ¿Cómo se financió la línea del Metro 2? ¿Cómo se financiaron todas las obras que se han hecho? Pero bueno. ¿Pero quién lo puede financiar? ¿Un banco chino? ¿Y por qué no se puede financiar de otra fuente? No, claro que sí. Claro que sí. ¿Y por qué tiene que ser el banco chino? Porque ellos son los más interesados en que salga este proyito adelante. Más que nosotros, yo no sé. Bueno, yo pongo eso en duda. Lo que pasa es que hay una negación. Yo quiero explicar lo siguiente, mire. Para poder cuadrar objetivamente, alejándonos de la parte política y alejándonos de todas las pasiones, para poder encuadrar esta conversación, esta discusión, objetivamente nosotros tenemos que hablar de proyectos país a futuro. Digamos, y que alguien empiece a elaborar qué soluciones ve para lograr la integración de la plataforma logística de Panamá. Hay estudios ya elaborados del Gabinete Logístico, estudios del Banco, del BID, que identifican un corredor logístico entre la ciudad de Panamá, Santiago y Chiriquí. Es un corredor logístico. Ya hay un estudio desarrollado por la Corporación Andina de Fomento para Chiriquí en una visión 2050 para desarrollar logísticamente la zona occidental de Panamá. ¿Cómo van a integrar esa es una pregunta, pero es que esa pregunta deberíamos de hacérnoslas todos como nación y decidir como nación lo que queremos hacer. Es una cifra considerable y además tiene que ir de acuerdo a la estrategia que va a plantearse el país para los próximos años. Adelita, esa es la tarea que nos queda a todos. Hagamos la pausa. Tiene que hacerse la tarea. Volvemos, que tengo otras preguntitas, don Oscar. Una pausa y regresamos enseguida. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Polígrafo de la Estrella de Panamá. Gracias por continuar en sintonía. Tengo pocos minutos y preguntas puntuales. Vamos a tratar de hacer preguntas puntuales. Le pregunto nuevamente, ¿van a tomar la decisión antes de que el gobierno termine? Yo no veo cómo se pueda tomar una decisión que es una decisión de país antes de que el gobierno termine. Bien. ¿Cuánto tiempo van a dar a discusión para este proyecto? ¿Se tiene algo? Yo creo que, como le he explicado, la primera etapa que sigue inmediatamente es hacer una revisión de expertos para que esos expertos nos digan a Panamá, oye, este estudio tiene que aclarar este punto y este punto, y ya hay una agenda para que el equipo que preparó el estudio venga a Panamá a dar respuesta de esa pregunta. Entonces quiere decir que esa discusión por ahora está en pausa, por así decirlo. El proceso de repago, don Oscar, ¿es anual? ¿Qué tipo? En el nivel de este estudio no hay detalles, yo no esperaría detalles tan específicos como eso, porque tiene que ser parte del modelo de financiamiento. El alcance no llega a establecer estrategias de financiamiento, es decir, mire, esto lo vamos a hacer con este préstamo ni esta combinación. Esa es una tarea que nos queda. O sea, lo que hay es hasta ahorita, lo que cuesta. Sí hay impacto económico, hay análisis económico, se utilizaron modelos económicos, pero el tema de financiamiento, ¿verdad? Es un tema que nos corresponde a nosotros. Entonces, la pregunta es, por ejemplo, ¿con qué se garantiza este repago?
¿Con qué se garantizaría? ¿Cómo usted lo ve como experto en el tema? ¿Tiene tiempo ahí? No sé si... Sí se explicó. Sí la parte financiera está un poco parte relegada. De la estrategia de negocio y la estrategia financiera del proyecto que se deberá establecer. Entiendo. Y a veces a mí cuando me preguntan cuánto cuesta el tren, cuánto cuesta el proyecto, a mí me gusta contestar, me gusta pensar, pudiéramos hacernos un análisis crítico de cuánto hubiese costado no hacerlo. La expansión del canal, ¿cuánto hubiese costado no hacerlo? Pero eso era necesario. Okay, bueno, eso sí era necesario. Entonces, el país, y estaba programado. Por eso que todo es relativo. Pregúntele a una persona en la ciudad de Panamá si necesita el tren y váyase a cada una de las provincias, a cada uno de los pueblos y pregúntele si necesitan el tren. Ahora, una de las problemáticas más grandes que tenemos, hablando de todos esos números que usted me dio al principio, es el traslado de la gente de Arraiján hacia Panamá y de Chorrera, bueno, toda esta parte de Panamá. Y esto hasta cierto punto se va a solventar con la tercera línea, más bien con este hasta otro puente, correcto. Y esto pues hasta, yo veo que va a ser un alivio, vaya. Esto va a ayudar al país a desarrollarse, por lo menos por estas zonas, a agilizar una barbaridad en la movilidad. Sí. ¿Me entiende? ¿Por qué luego seguir con ese trayecto? O sea, podríamos hacer circunvalaciones, pudiéramos hacer otras cosas. Yo le voy a poner un ejemplo. Porque Estoy siendo abogado del diablo, don Oscar. Nosotros trabajamos con ejemplos y todo lo demás. ¿Usted ha ido a la ciudad de David últimamente? Últimamente no, pero sí fui hace como unos 2 años. Usted hoy aleatoriamente vaya a la ciudad de David y entre a la ciudad de David. Desde antes de llegar al río Rizaco, David, como nosotros le llamamos, ya usted está en los tranques. Ya está en los tranques. Los tranques que se dan ahorita mismo en la ciudad de David son parecidos a los que tenemos acá en la ciudad de Panamá. Ahora, ¿por qué le pongo este ejemplo? Porque si hace 20 años nosotros hubiésemos anticipado la necesidad de invertir en una planificación vial en la ciudad de David, eso no estuviera pasando. Pero en el momento en que eso se hubiese hecho hace 20 años, hubiese existido todas las críticas, porque en ese momento, en un flash de la historia, se hubiese sentido que eso no era necesario. ¿Por qué lo digo? Quiere decir que nosotros seguiríamos pensando que la ciudad de Panamá y Colón, Chorrera, Arraiján, es el centro de la productividad económica de nuestro país, y estamos equivocados. Estamos equivocados. Sí, entonces, ahí es donde está el punto. Yo lo entiendo. Y tiene que ir al costo de no hacer las cosas. Pero me parece que la estrategia del gobierno en política, en la forma de descentralización, es lo que debe de ayudar al desarrollo de estos lugares que están vamos a suponer que en se hubiera situaciones mucho más precarias. Vamos a suponer que se hubiera hecho. No, pero en no los últimos podemos 30 suponer años, si no se ha hecho. No se ha hecho. Pero usted, lo que sea que usted vaya a instalar para desarrollo en el interior del país, necesita conectividad. Usted no puede desarrollar el interior del país, lo primero que hay, si no tiene conectividad. Está bien, se amplió ahorita la carretera a David a dos ¿Cuánto carriles. costó? ¿Cuánto costó? No me acuerdo. ¿Cuánto cuesta el ensanche de los 8 carriles de aquí de Panamá a Arraiján? Ahora yo le pregunto, mira este ejemplo, traer un contenedor de Chiriquí a Panamá cuesta $1,200 traerlo de Chiriquí a Panamá. ¿Cuánto cuesta llevar un contenedor de aquí a Shanghái, en China? $500. Somos ineficientes. Una pregunta, don Oscar. Somos ineficientes. No. Nosotros no podemos seguir pensando en ser competitivos pero como país. Está bien, como país. Entiendo el punto, es válido, Okay. No lo estoy desechando, es válido. Sí. 2 cosas me quedan que ya me están cortando. La primera es, en este estudio de factibilidad hay un precio de referencia de cuánto puede valer mandar un contenedor de aquí a David a través de ese tren. No, eso va a salir en un modelo financiero. Eso todavía no. Pero y tampoco acuérdese el pasaje. No, sí. Y tampoco claro, nada más por saber. Pues sí, porque hay que optimizar, hay que hacer simulaciones de qué es lo que mejor conviene, nada ir haciendo ajustes saber. De operación y demás. Yo le digo, estos trenes que en el estudio se han incorporado 8 vagones en cada línea, pues usted va a tener viajes que pueden ir a través de las 21 estaciones, puede hacer viajes que vaya directo a Santiago, un viaje que vaya directo a Chiriquí. O sea, usted tiene que hacer una cantidad de combinaciones para poder sustentar la inversión y hacer que ese negocio realmente diga don Oscar, cuáles son nuestros compromisos ¿cuántos financieros. kilómetros tiene ese tren? Tiene 391.3 kilómetros desde Ciudad Futuro, en La Chorrera, a la ciudad de David.
desde Ciudad Futura hasta Ciudad, Sí. pero no eran 600 kilómetros desde Panamá No. a David, no son 600 nunca han kilómetros. sido. Cada vez que usted pregunta de la distancia entre Panamá y David cero, son 400 kilómetros. Son 400. Son 400 a la ciudad de David. Está bien, ¿verdad? me equivoqué Pero eso en eso. Yo pensaba Sí. que eran 600 y lo tenía No, con, no. con mi idea. Ahora, otra cosa, porque yo sé que se nos ha acabado el tiempo, don Oscar. Dos cositas que me parecen importantes. Uno, desde el punto de vista como nación, entender si esto es un asunto prioritario o no para nosotros, Claro. o si debemos de Una encargarnos decisión. antes de otras cosas. Eso sí. Y la segunda, el modelo económico. Si no hay dinero, Claro. pues no se puede. Claro. Y hay que saber si nos conviene en ese sentido. Sí. Pensarlo en función de nación, Estamos ¿no? totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. O sea, nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la decisión que vamos Claro. a tomar y tenemos que hacerle frente a las decisiones responsablemente. O sea, no hay duda de esto, ¿no? Gracias, don Oscar. Es usted muy amable y le agradezco claro. mucho que estuvo con nosotros, nos explicó bastante, estuvo en una situación docente interesantísima y me encanta poderlo tener siempre con nosotros. Claro que sí. Otro día lo voy a invitar para hablar del aeropuerto. Claro, Ya por no supuesto nos dio que sí, tiempo. por supuesto que sí. Gracias, don Oscar. Gracias por estar aquí y gracias a usted por la sintonía. Nos vemos la próxima. Polígrafo de la Estrella de Panamá.